Preguntas. Todos las tienen. Como, ¿qué hay para desayunar? O, ¿por qué la abuela no puede usar el internet? Pero puede haber ciertas preguntas que son un poco más difíciles de contestar, especialmente las de creencias personales. Me llamo Lauren y he aprendido que es útil examinar este tipo de preguntas desde una perspectiva eterna. Mi amiga Audrey está pasando por un momento muy difícil y me preguntó, si realmente hay un Dios amoroso, ¿por qué permite que la gente sufra? Yo misma he pensado mucho en esa pregunta antes. No sabía cómo contestar la pregunta de inmediato, pero quiero a mi amiga. Quiero ayudarle a encontrar una buena respuesta, así que le pedí que me diera tiempo para pensar. Sabía que necesitaba la ayuda del Espíritu Santo. También supe que debía pensar en las suposiciones o creencias que ella podría tener sobre Dios que la llevaron a hacer la pregunta de la manera en que la hizo. Quizás se siente como el sufrimiento es siempre malo y no debe existir. Que Dios debería detener todo sufrimiento. O tal vez a Dios no le importa. O tal vez ella siente que Dios no existe en lo absoluto. Era muy importante para mí mirar esas creencias o suposiciones porque me permitió ver desde el punto de vista de Audrey. Luego vi esas mismas suposiciones desde una perspectiva eterna y las comparé con mis propias creencias. ¿Qué sé acerca de mi Padre Celestial, su plan y cómo Él se ocupa de sus hijos? ¿Qué enseñanzas del Evangelio se relacionan con su pregunta? Esas preguntas me ayudaron a pensar en las verdades que sé. Yo sé que Dios existe y que Él tiene un plan para ayudarnos a progresar y llegar a ser como Él. Sé que Dios ama a todos sus hijos y que el libre albedrío es parte importante de su plan. Sin Él no podríamos progresar. Así que Dios nos da el libre albedrío, aun cuando nuestras decisiones pueden causar sufrimiento a los demás. Aunque el sufrimiento es difícil, nos permite progresar espiritualmente al darnos la oportunidad de cultivar paciencia, fe y compasión por los demás. Dios no nos abandona. Mediante la expiación de Jesucristo, podemos recibir fortaleza para vencer y soportar el sufrimiento. Cuando reflexioné sobre la pregunta de Audrey desde una perspectiva eterna, pude reformularla y verla diferente. Puedo entender mejor por qué el Padre Celestial permitiría que sus hijos sufrieran. Y he aprendido que cuando nos volvemos a Dios con fe, encontraremos verdades que nos ayudarán a responder hasta las preguntas más difíciles.